Permítame un momentito. Compartir la presentación. Disculpe, para registrarnos la asistencia, ¿cómo decía que teníamos que hacer? En el chat de esta vídeo ponga su nombre y apellido. Con eso ya les tengo registrados. Buenos días con todos. Buenos días, ¿cómo están? Listo, listo. Vamos a ver cómo estamos con esto por aquí. Ok, ahí estamos, perfecto. Vamos a ver. Ayúdenme confirmando si se logra visualizar las presentaciones. Sí, se visualiza. Sí, todo está correcto. Perfecto. Vamos entonces a dar inicio. Luego tendremos un momentito para hacer una ronda de preguntas. Voy a ir muy rápido en este tema para tener un poquito más de tiempo porque esta vídeo va a tener nada más 40 minutos y ya no voy a poder acompañarlos en otra vídeo más o de pronto extender un poco más el tiempo porque tenemos programada otra vídeo de otro evento. Entonces tengo que ser súper concreta en esta exposición, ¿ok? Entonces vamos a iniciar. Les voy a rogar, por favor, que bajen ustedes los audios para que podamos escucharnos todos. En el caso de preguntas, ya les hemos comentado, luego damos el tiempito para las preguntas y vamos realizando las respuestas a cada inquietud, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar. Para la segunda sesión de este curso de el control interno, específicamente, ¿no? Vamos a hablar acerca de las normas que acompasan el sistema de control interno que ya habíamos hablado anteriormente. Es responsabilidad específicamente de su institución, de su cuerpo directivo, de sus representantes, pero también de todos los servidores públicos. Para ello es importante saber por qué se crean las normas de control interno. Conocedores que el control interno es un mecanismo, es un proceso con el que todas las instituciones a nivel público, pero también a nivel privado, de hecho primero a nivel privado, están tratando de estandarizar al máximo los procesos con los que se gerencia para que exista el menor riesgo posible en la ejecución del cumplimiento de sus objetivos institucionales. Entonces se crea normativa a nivel gubernamental. Recordemos que el control interno es una propuesta realizada de manera privada, por entes privados, por organismos que al darse cuenta que no existía esta tal estandarización dentro de las mismas corporaciones, de las mismas empresas, decidieron unirse y formar así el modelo COSO, que lo conocemos y que es el que se aplica actualmente a la normativa que trabaja la Contraloría General del Estado a nivel gubernamental. Entonces, estas normas van a tener muchísima relación en referencia al COSO que se maneja internacional. En el COSO internacional, 5 componentes. Específicamente tenemos 5 componentes. Por favor, si me están apagando el audio, gracias. En el caso de los privados, trabajamos a nivel de 5 componentes. En el público, ya estructurado como norma de control interno, lo que se genera es un grupo adicional que en este momento los vamos a conocer, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo primordial de esta normativa? Proporcionar a todos los servidores públicos, ¿no es cierto?, una guía sumamente clara, lo más adecuada posible para que puedan gestionar la administración pública y sea de la mejor manera llevada, ¿sí? Esto se logra en base a los componentes, como les había dicho, que es la estructura con la que se conforma específicamente el sistema de control interno. En estos componentes vamos a encontrar el ambiente de control, la evaluación de riesgo, las actividades de control, la información y comunicación y el monitoreo y supervisión. A nivel privado, con estos 5 ejes transversales se maneja un sistema apropiado de control interno. En el sector público, nosotros creamos un grupo adicional al que le vamos a llamar normas generales. Esta normativa
está aplicada ya desde el 2009, específicamente desde el 29 de noviembre del 2009. Muchos servidores que ya han manejado, que ya han tenido interacción con la normativa que vamos a tratar, nos dicen la normativa ya está desactualizada, ya no está a la par con las nuevas leyes, con las normas actuales, con la normativa en vigencia. No. ¿Por qué razón? Recordemos siempre, y apunte esto porque es muy importante para su evaluación. Cuando se audita, cuando se evalúa el sistema de control interno, nosotros lo hacemos con la norma, con esta norma que hoy vamos a revisar. ¿Sí? Cuando se evalúa, cuando se verifica que el sistema de control interno institucional esté bien, esté estructurado adecuadamente. Pero cuando se audita, cuando ya se realiza un proceso de auditoría o de examen especial, lo hacemos con la ley, específicamente con su ley, con sus reglamentos, con su normativa, con sus acuerdos, con sus resoluciones, ¿sí? Y por ello, ¿qué es lo que debe estar siempre 100% vigente y actualizado, como lo habíamos visto en la retroalimentación anterior? La ley, la norma, los acuerdos, los reglamentos, la política institucional interna, porque es con ello que usted trabaja, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir viendo por qué para nosotros es muy importante que usted reconozca y sobre todo identifique para que pueda aplicar de la mejor manera el tema de la normativa de control interno. Aquí vamos a encontrar en el primer grupo, muchos servidores pueden contar con este libro, ¿sí? Que está un poquito destartalado, pero es evidentemente por el trabajo que se le da. Puede contar con este libro. Hay otra versión que es específicamente este libro, ¿no es cierto? O si usted necesariamente requiere tenerlo impreso, sírvase entrar a la página de la Contraloría General del Estado, ¿sí? Y en donde usted puede bajar esta normativa, le busca como acuerdo 039 o como normas de control interno y lo imprime de lado a lado. Eso lo anilla y lo tiene como guía de trabajo súper específico. Vamos a ir desglosando entonces este acuerdo tan importante para nosotros los servidores públicos. En él vamos a encontrar el primer grupo que se llaman normas generales. Aquí vamos a hacer hincapié en el concepto de control interno, que ya lo habíamos mencionado y lo vimos. Concepto de control interno. Nuevamente repetimos para que no se nos quede taladrando en nuestra cabecita, porque es muy importante que usted siempre recuerde que el control interno es un proceso realizado por la máxima autoridad, el cuerpo directivo y todos, absolutamente todos los servidores de la misma institución, que proporciona seguridad razonable en la preservación del recurso público, pero también en la consecución de objetivos institucionales, ¿sí? Mire, si ya tenemos claridad en este concepto, la segunda norma o subcomponente, como le llamamos, va a hablarnos de los objetivos. ¿Cuáles eran estos objetivos? Financiero, operativo y de cumplimiento legal. ¿Ya? Vean cómo se va triangulando absolutamente toda la información que habíamos visto en la sesión 1 con la sesión 2. Luego de saber qué es el concepto, cuáles son los objetivos del control interno, nos habla de los responsables. Evidentemente, los responsables, cuerpo directivo, máxima autoridad, ¿no es cierto?, representante de la institución y todos los servidores de la misma. Mire, y por último, tenemos la rendición de cuentas. Aquí vamos a anclar a qué artículo del que habíamos hablado la sesión pasada, al 233. Todo servidor y servidora pública son responsables de las atribuciones y de las funciones que esté cumpliendo y por lo que le paguen para cumplir. Nadie está exento de responsabilidades. También lo anclamos al artículo 5 de la LOGE, donde habla del sistema de control, auditoría y fiscalización y donde nos dice todos los servidores y servidoras públicas, ¿no es cierto?, deben rendir cuenta pública de las acciones, de lo que hicieron con el presupuesto que fue otorgado para gestionar. Por ello, la rendición de cuentas es muy importante.
Porque si bien es cierto, quien rinde cuenta pública es el representante, es la máxima autoridad, la imagen visible de la institución, para que él rinda cuenta pública, debe tener los datos lo más claros, lo más reales, lo más concretos de todo lo que realizó en el año. Allí, el trabajo de este subcomponente tiene mucho que ver, está sumamente entrelazado con la actividad que realiza el Consejo de Participación Ciudadana, al cual también pertenecemos por ser el quinto poder, función de transparencia y control social. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque todas las rendiciones de cuentas a nivel país las realizamos primero por ley de transparencia, ¿verdad? Segundo, por normativa, porque es una obligatoriedad el cumplimiento de ella. Y tercero, porque después de rendir cuentas debemos corroborar si lo que se dijo que se hizo, en realidad se hizo y cuánto se gastó para hacerlo. Mire cómo ya triangulamos el por qué y la razón del por qué se controla. ¿Ok? Vamos a entrar a la 200, perdón. A 200 la llamamos nosotros el ambiente de control. Hasta ahora, tanto la norma, el componente 100 como este componente 200 le corresponde a la máxima autoridad y a su cuerpo directivo. Ojo con estos datos. La 100, la 200, la 300 le corresponde a la máxima autoridad y a su cuerpo directivo. En la 200 vamos a encontrar 9 subcomponentes sumamente importantes. ¿Por qué razón? En este componente de ambiente de control vamos a analizar el carácter, vamos a analizar la estructura que tiene nuestra institución pública. Esa carta de presentación que tiene nuestra institución. Aquí vamos a triangular específicamente entre la filosofía empresarial o lo que nosotros a nivel gubernamental lo llamamos la estructura orgánica, la estructura organizacional, ¿sí? Lo que tenemos como estrategia y lo que tenemos como estructura. Vamos a ir desglosando lo que acabo de decir. Cuando hablamos de una empresa o una institución, una organización, siempre va a existir un triángulo perfecto. En la parte de arriba siempre va a estar la administración estratégica, las políticas con las que va a trabajar esa entidad. Vamos a tener la estructura organizativa de esa entidad, objetivos, principios, todo lo que nos va a llevar a cumplir, misión, visión organizacional, a dónde queremos apuntar, quiénes somos, qué ofrecemos, qué producimos, cuál es nuestro servicio y nuestra razón de ser en virtud a lo que estamos como entidad creados. Esto llamado a nivel privado, la filosofía institucional, ¿sí? Llamado en el sector público, estructura organizacional, lo que hace es presentarnos a todos los otros entes en el sector público. Entonces, si yo digo, la Contraloría General del Estado tiene como principio fundamental el cuidado y la preservación de los recursos públicos, yo, para hablar de esa misión tan fuerte, tan potente, debo tener integridad y valores éticos. Debo ser transparente en mi accionar, porque si no, ¿cómo controlo? Muchos servidores dicen, ¿quién le controla la Contraloría? Y actualmente todos estamos en una persecución, estamos asustados porque estos tentáculos de la corrupción ha ido dañando institucionalmente la imagen de todas las instituciones, perdonen la redundancia. A nivel gubernamental no hay en el sector público una institución a la que no se le vea manchado por las manos cochinas de la corrupción. Pero si nosotros tenemos como primer
como primer subcomponente, la integridad y los valores éticos, debemos regresar allí y ver la esencia de nuestra institución. Si tenemos una administración estratégica, debemos saber a dónde queremos ir, con qué contamos para llegar a dónde queremos ir, qué brindamos, qué servicio damos, qué producimos, ¿no es cierto? Luego, las políticas y las buenas prácticas del talento humano. Súper importante este subcomponente, ¿sí? Porque en el sector público, mientras vamos desarrollándonos, lo que hacemos es control P, control B, control C, control B, control C, control B. Copiamos de un lado y hacemos estructuras. Nos mandan a hacer un reglamento específico y como todavía no la tenemos claro, copiamos. Y a veces copiamos hasta con los vicios institucionales que no son propios de nuestro trabajo, de nuestro giro específico. Pero como ya lo copiamos y alguien lo autorizó, tenemos que trabajar frente a eso. Allí, mucho cuidado en las políticas y prácticas del talento humano, muy importante. Allí, dentro de esto, se habla mucho acerca de los buenos procesos de inducción que deben tener los servidores públicos. Habla muchísimo de cómo se debe manejar este subsistema tan fuerte que es el talento humano. Vamos hacia abajo, la estructura organizativa, ya hemos visto un poquito, la delegación de autoridad, qué importante este subcomponente, delegación de autoridad. Aquí la norma es muy específica y le dice cómo se debe manejar la delegación, ¿no es cierto? No es porque yo delego, me quedo de responsabilidad y allá se arreglarán porque yo ya delegué. No, esto póngale cuidado, léale muy bien, porque habla de cómo realmente es la función de delegación de autoridad. Luego, en competencia profesional, muy importante también saber que a nivel de sector público, las competencias profesionales no hablan exclusivamente del perfil profesional que debe llevar un servidor público. Esa es una parte. Esencial sí, pero es solo una parte. El servidor público, adicionalmente a ser muy bueno en lo que hace porque tiene un título que avala, eso es una competencia cognitiva. Pero también habla de la competencia en habilidad y destreza, que así no tenga la titulación, pero tiene capacitación, tiene formación, tiene habilidad, tiene esa destreza que la una es manual, la otra es intelectual, pero las dos se unen y acreditan. Y también habla de la actitud frente al trabajo. Muchos pasan desapercibidos estos temas, pero cuando se habla de la competencia profesional, habla desde el giro específico de negocio, desde lo que realmente debe realizar la institución, hasta qué es lo que termina siendo el servidor público de esa institución. Mucho cuidado también. La coordinación de acciones organizacionales, evidentemente la coordinación, el acompañamiento, el trabajo de alianza, como le llaman actualmente, alianzas estratégicas, es muy importante. No se puede trabajar en una isla, ya lo dijimos la sesión anterior, no somos islas, no somos silos separados, todos debemos remar al mismo lugar. La adhesión de las políticas institucionales, y mire aquí abajo, la auditoría interna. En la norma, específicamente 200-09, usted va a encontrar la unidad de auditoría interna. Esta unidad de auditoría interna es parte de su sistema de control interno, es parte de la normativa. Quienes tienen la posibilidad de contar con una unidad de auditoría interna deben saber que el rol del auditor interno es de evaluar este sistema de control interno del que estamos hablando. Es de ser el asesor, la mano derecha en asesoramiento gerencial, ¿no? Y de toma de decisiones a nivel organizacional de la máxima autoridad. ¿Sí? Esos son los dos roles adicional, tiene muchos más roles que si ustedes quieren revisar, pueden leer la norma específicamente lo que se refiere a la norma 200-09 o si gustan pueden ir del 16 al 18 de la LODGE y también van a encontrar allí cuál es el rol que tiene el auditor interno y por qué a veces, como no se sigue el debido proceso, no se sigue el órgano regular dentro de las inquietudes, de las consultas que se realizan, pues se queda en el aire este asesoramiento, ¿ok?
Tenemos ya claridad, sabemos que somos una institución que tiene un ambiente de control sólido, que como eje transversal le tenemos a la ética y a los valores institucionales. Entonces podemos decir que vamos a hablar ahora de la 300. La 300, la evaluación del riesgo. ¿Por qué le ponemos en un gran grupo a estas 300? ¿Por qué le creamos todo un componente? Porque después de que usted ya tiene claridad en quién es, qué produce, qué sirve, qué hace, a dónde quiere llegar, ¿no es cierto? Debe saber con qué cuenta para hacerlo. Y aparece la estructura de la institución. Para que usted tenga una estructura sólida en su institución, debe evaluar los riesgos. Eso es imperdonable. Usted debe hacerlo porque debe hacerlo. ¿Cómo se evalúa el riesgo? Ya habíamos hablado también la sesión anterior que el riesgo, ¿no es cierto?, es la probabilidad de ocurrencia de algo, que casi siempre es negativo, por ello es un riesgo, ¿verdad? Pero estos riesgos pueden presentarse de manera interna como de manera externa. Quiere decir que pueden nacer de nuestro propio trabajo, de nuestra propia institución, de nuestro propio vínculo de institución, pero también pueden venir de fuera. Cuando existen estas dos condiciones, tanto interna como externa, entonces la norma 300 aparece con 4 subcomponentes. Y estos 4 subcomponentes lo que le dice es, vamos a evaluar el riesgo. Primerito, para evaluar el riesgo, señores, institución pública X, Y, Z, haga la fineza de identificar sus riesgos. Presupuesto, ¿por qué no nos pueden otorgar presupuesto? Externo, porque hay una política de austeridad. Interno, porque el año anterior no nos comimos el 40% del presupuesto, lo dejamos sin cumplir y entonces para este año nos abrocharon, ya no tenemos, ya no contamos, o simplemente porque como pertenecemos a una EP, entonces pues la institución que nos predice pues ya dijo hay que bajar presupuestos, en el GAD hay que bajar presupuestos porque no nos otorga, porque el Estado todavía está debiendo, entonces tenemos que comenzar a bajar los presupuestos. Mire, ya vimos 2 razones y 2 visiones del por qué el riesgo de lo que se refiere a presupuesto nos puede afectar en el cumplimiento de objetivos. Ahora, después de que usted ya tiene claridad e identificó sus riesgos, vamos a generar un plan de mitigación. Eso es muy importante. La mayoría de instituciones otorga esta tarea a la dirección de planificación. Algunas otras instituciones tienen su departamento de gestión de control e impacto, lo llaman en algunos lados, ¿no es cierto? Pero en cualquiera que se encuentre, en cualquiera de los lados que se encuentre específicamente esta función, lo que debemos generar es un plan B, ¿ya? Creamos PAC, creamos POA, pero siempre nos dice y siempre nos retumba en la cabeza, ¿y cuál sería el plan B por si no sucede, por si no pasa? Ese plan B se llama plan de mitigación de riesgos, que claro, no se lo dice así de manera verbal. Para este entorno, hay matrices que hay que llenar, ¿sí? Hay todo un compendio de matrices, de formatos que hay que saber llenar y que hay que tener dentro de la institución para comenzar a organizar esta información. Muy importante. Mientras más automatizados se encuentre estos procesos, sí, se puede sistematizar y se puede trabajar rápido. Si no, es complicado. Hacer levantamiento de estos riesgos es bastante tarea. ¿Ok? Pero ya teniendo un plan B, un plan de mitigación, llamémoslo así, el tercer subcomponente habla de la valoración del riesgo. Cuando ya usted tiene claro que el presupuesto va a ser el problema de este 2021 y que posiblemente nos toque, por ejemplo, en el caso de capacitación, no va a haber viáticos, no hay viajes fuera de la ciudad o dentro de la ciudad, peor fuera del país para los cursos internacionales, entonces yo tengo que valorar mi riesgo y tengo que decir, toda mi capacitación tiene que hacerse virtual.
Toda mi capacitación tiene que proyectarse a trabajo en plataforma, porque de esa manera voy a comenzar a bajar el nivel de impacto que tengan estos riesgos. Para valorar los riesgos, muy importante que usted dé respuesta. Ya le puso un valor. Allí aparece la semaforización, ¿no? Que le ponen rojo, amarillito y el otro que le ponen verde. El verde es que puede seguir, que no tenemos riesgo y si lo tenemos es poco probable que siga, pero en el caso, cuando tenemos una valoración en rojo, es un alerta directo. Vamos, rápido, pronto, porque si no, algo va a suceder. Cuando ya hay esta claridad, entonces comenzamos con la respuesta al riesgo. Para responder el riesgo, 4 formas. La primera, asumo totalmente el riesgo y vamos a capturar, a mitigar al máximo este riesgo. La segunda, comparto el riesgo entre unidades, entre compañeros, entre institución, comparto para bajar el nivel, ¿no es cierto? Para mitigar. Luego tenemos, permítame un momentito. Me están molestando. Ok. Luego de esto tenemos ya que podemos asumir, podemos compartir, también se puede transferir. Ah, no, yo no quiero ser ahora el responsable, entonces que sean los financieros. No, a mí no, por favor, que sean los de compras. Y así nos pasamos medio año y el proceso todavía no sale. Eso es lo más típico que se hace dentro del sector público, el transferir el riesgo. Y el otro, evidentemente, evadir por completo. Yo no vi, yo no escuché, yo no sé nada, lo siento, ¿sí? Que también es muy común. Cuando esto sucede, hasta aquí, 100, 200 y 300, responsabilidad, máxima autoridad y cuerpo directivo. Aparecen las 400. Aquí le vamos a poner todo el cuidado del mundo. En la 400 específicamente, ¿no es cierto?, tenemos 129 normas. Hasta ahora en las que vimos teníamos 4 normas, 9 normas, 4 normas. Poquitos subcomponentes. En esta 400 hay 129 subcomponentes que nos corresponde ya a todos los servidores de la institución, ya no a las máximas autoridades y al cuerpo directivo. Esta, la 400, ya es responsabilidad directa de quien realiza la gestión. En autorizaciones, en aprobaciones, en verificaciones, conciliaciones, inspecciones, supervisiones, constataciones, en todo lo que habíamos hablado, la sesión 1. Mire usted, y aquí aparecen desde separación de funciones y rotación de labores. Luego tenemos autorización y aprobación de transferencias, de transacciones y operaciones. Muy importante porque aquí, en esta, va a anclarse con el artículo 77 de la LOGE que vimos la sesión pasada. Pero de allí hacia abajo, la norma tiene como en botica para todos los dolores. Si nos pasa algo en deuda pública, administración financiera. Si nos pasa algo en presupuesto, administración financiera. En tesorería, en contabilidad, hay normativa específica para cada uno de ellos. También tenemos en administración de bienes, también existe en administración del talento humano, en administración de proyectos, de construcción de obras. Tenemos en gestión ambiental, en tecnología de la información. ¿Qué quiere decir? Que está en todo la gestión pública, en el trabajo que realizamos en la gestión pública, absolutamente en todo se encuentra la normativa. Allí, quien trabaje, por ejemplo, en el tema de talento humano, deberá conocer la 407 y sus subcomponentes internamente que hablan ya específicamente de los subsistemas del talento humano, del desarrollo, de la formación y capacitación, de cómo se debe ingresar y cómo se tiene que hacer un concurso para el ingreso al sector público, en fin, cada una. Si hablamos de administración de bienes en la 406, vemos desde cómo se compra el bien hasta cómo se da de baja un bien, un vehículo en la gestión vehicular, quién tiene responsabilidad, quién no. Cuando hablamos de contratación en obras, la 408 habla que se tiene que hacer un análisis, un estudio de mercado, habla de que debe existir un jefe de fiscalizador, ¿no es cierto? Un equipo de fiscalizadores que hagan la tarea. ¿Cuál es esta tarea?
Allí específicamente nos da hasta las funciones. Todo eso usted debe conocer desde el ámbito que usted trabaje, que usted realice. Muy importante. Absolutamente cada una de estas normas, de estos subcomponentes, son muy importantes para el desarrollo de sus funciones. Para ir terminando, mire usted, entramos al grupo de la 500, el grupo de información y comunicación. Nada en el sistema, en esta estructura de control interno, funcionaría si no tenemos información oportuna, actual, frecuente y periódica, que es el primer ítem que se trabaja, ¿no es cierto? No funcionaría si los sistemas de control que existen, el sistema de información o los sistemas tecnológicos con los que trabajamos, no serían exactos, pertinentes, íntegros. ¿Qué les necesita? Serían de alcance y de desempeño. O sea, no funcionaría. ¿Para qué yo tengo Claro, no hay problema. Ya le arreglamos. No me va a dar la información Sí, vino Diego y me dijo. lo más actualizada, pero sobre todo lo más real Esas cosas posible. son mínimas. No se preocupe, ya le voy a ver. Eso habla la Ahorita, verá. norma 1. En el caso de la 2, le dice canales de comunicación abiertos. Cuando habla de los canales de comunicación abiertos, nos dice la información debe ser transparente, clara, detallada, ordenada, ¿sí? Debe existir una presentación. ¿Cómo se llama? Deben haber medios por los cuales la información llegue. Por eso, Perdón un minuto, ¿será que el compañero puede cerrar el micrófono? por favor, compañeros, tenemos 5 minutos nada más. Ayúdenme. Eso, gracias. Gracias, Edith. A ver, en este caso, cuando hablamos de canales de comunicación abierto, tenemos que referir a la ley de transparencia. Todo es público y todo se publica. Tampoco funciona así. Hay que saber qué información va al público, qué información podemos dentro de este canal abierto precisar y entregar para toma de decisiones sobre todo. Muy importante. Por último, las 600. Grupo 600, monitoreo, seguimiento, o lo que le llamamos en el control interno, el monitoreo ongoing. No se olvide esta palabra, monitoreo ongoing, ¿sí? Que es simplemente el seguimiento permanente, continuo, absolutamente de todos los procesos. Para que no cuando el proceso se haya caído por falta de seguimiento y monitoreo, ¿sí? Y por último, las evaluaciones periódicas. Es muy importante dentro de este sistema, de esta estructura que hemos hablado, ¿no es cierto? Ya teníamos específicamente quiénes somos a nivel estructura organizacional, tenemos con qué contamos, recursos tecnológicos, tenemos talento humano, tenemos bienes, tenemos activos con los que trabajamos y ya por último nada más nos falta lo que le llamamos la estrategia. La estrategia hablamos de los modelos, hablamos de cómo hacemos las cosas, qué modelo con el que trabajamos, cuál es el macroproceso, el meso o el microproceso con el que funcionamos. Y para ello la evaluación periódica le dice, cheque todo el tiempo, pendiente, esté consciente de que tiene que hacer. No confundamos. La evaluación periódica no tiene nada que ver con la evaluación de desempeño que se hace en la 407. Son diferentes. Esta le corresponde específicamente a la máxima autoridad, al auditor que acompasa a la máxima autoridad y al cuerpo directivo. 12 bolitas. De esta manera hemos culminado la sesión 2. Primero tienes que tener 12. Primero tengo que es. Lo que ustedes deberían hacer. ¿Cómo No vas sé a si hacer? hay alguna pregunta, por favor, para poder agilitar un poquito ya en el caso de... Si Buenos días, mi estimada Adriana. Mil disculpas por molestarle, pero hay la señorita Tati que interrumpió las últimas diapositivas que estuvieron muy interesantes de su diálogo. Por favor, que si la chica podría cerrar el micrófono. Tati, por favor, si nos ayuda, tenemos 2 minutitos. Hemos y tenido retroalimentación. Quisiera aprovechar al máximo. Gracias, Moni, por la preocupación. ¿Alguna inquietud sobre el tema? Sobre la tarea que tienen, estaba con algunas inquietudes. El
por formato que les remití, ya tiene establecido en los filtros la normativa con la que está actualmente, hemos tenido esta charla. Entonces, lo que usted debe hacer, por favor, pone unas 4 o 5 actividades de lo que usted haga en su proceso y en base a la actividad usted va seleccionando en qué tiempo de control lo realiza, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a hacer la compra de algo en adquisición previo, tiempo previo, y de allí cuáles serían las normas genéricas, en este caso el grupo grande, 400, 100, 200, 300, 600, y luego las específicas, dentro de la 400, 405, 404, 403, y así usted va haciendo. Pone el responsable y pone el punto de control o el mecanismo con el que controla. Específicamente puede ser un acta, puede ser el sistema, al ingresarlo, usted busca el mecanismo de acuerdo a su tarea. ¿Alguna pregunta? Dice, sí, Adri, Dígame. disculpa, en mi caso yo no hago ningún tipo de compra ni adquisición. No hay problema, mi amor. Desde la tarea que usted hace servicio al cliente, cómo atiende a ese cliente, cómo ingresan las solicitudes y en base a eso, cómo resuelve. En ese proceso, cuáles son los tiempos que trabajamos, ¿ok? Ya, o sea, las opciones que están ahí sí me da como para hacer del otro lado, o sea, del Sí, mi reina. servicio más no de la compra. Sí, señor, así es. No es solo para compra, es para absolutamente todas las actividades que realizamos desde la plantilla 400. Si algo queda pendiente, yo voy a subir estas presentaciones para que ustedes puedan revisarlas y con eso puedan trabajar. Lo que vimos hoy va a ser subido. Sí, sí, lo que vimos ahora, y les voy a cargar también la vídeo para que puedan tener acceso y puedan retroalimentarse si quieren revisarla nuevamente. Sí, 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 por favor, eso nos ayudaría mucho, creo. Ok. Muchas gracias. Adri, una pregunta, verá. Por ejemplo,